el dentista, calculo que no. Hola, Hola Luz, ¿cómo ¿cómo andás? estás? ¿Bien? ¿Muy bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. No sé Está a bien. quién es no voy a admitir hasta las 11 a los demás, ¿no les parece? Sí, no hay Dale, problema. buen día. Hola Luz, ¿Todo bien? ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, Te bien. comentó Luz que yo me tengo que ir un ratito, Y no te preocupes, no hay problema. pero queda Javi, te dejo a vos como anfitriona, queda Javi, Dale. y así podés responder las preguntas, ¿no te Sí, 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 molesta? sí. No, no hay problema, no Bueno, te preocupes. Tengo la dinámica de clase, así que no sí, me imagino, hay mucho más problema. canchera que nosotros. No, no hay drama. Luz, yo doy unas palabritas de bienvenida muy breve, 2 segundos, y ahí Bueno, dale. te presentas vos y demás, Bueno, todo muy dale, sí, relajado, sí, ¿sí? dale. Sí, por mí no hay problema y si lo hacemos como, o sea, si arrancamos como relajado psicológica de taller, como para que vayan sabiendo que la idea es que participen y que aporten y demás, mejor. Qué bueno, bárbaro. Che, hay un montón, ¿eh? ¿Sí? A ver, bueno, hay 11 ya. Bueno, bien. Bueno, alguien se fue, ya volverá. Ya volverá. Bueno, igual falta 3 minutitos. Yo estoy comiendo un yogur porque no pude desayunar, estoy desesperada. Sí, desayuno tranquila, falta un ratito todavía. Ay, Dios. No sé si les pasa a ustedes, yo, viste, yo sigo como la lógica muy del calendario académico, entonces nosotros en noviembre ya vamos como cerrando, diciembre tenemos los finales y como que ya está nuestra temporada como muy alta de actividades en las facultades, septiembre, octubre. Y yo dije, bueno, en Claro. noviembre ya voy cerrando y tengo la agenda estallada de cosas. Nada que ver, son años totalmente atípicos. Sí, 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 sí. Nosotros Y cada vez también. que me suena el teléfono es por una actividad nueva, por un algo nuevo que hay que hacer, que presentar, o los informes, o nos convocan para distintas cosas. A favor, está bueno, pero así como detonada. Yo dije, bueno, me tomo la mañana así como vuelvo a pensar en esto, y la verdad que lo pude, o sea, lo hice un ratito a la mañana temprano antes que la gente se despertara. Y después decir que ya no tenía nada armado, masticado y resuelto, pero estuve Sí, hasta pero recién y me igual. sigue sonando el teléfono con distintas cosas. No, es terrible. Y a mí cada vez me llaman más temprano. Los socios Sí, cada vez más temprano. Un día les voy a decir, muchachos, yo también duermo, soy un ser humano, claro. déjenme Sí, Tal cual. sí, porque antes duermo viste, como a las ustedes. 9:00 y pico, 10, como que la gente no escribía y no sé qué. Y yo, de verdad, a veces a las 8:00 y pico Mm, ya tenés, sí. Y después a la noche lo mismo me pasa. También, más tarde, todo más tarde. Decir Es que el yo día eterno. en un horario es como que corto el teléfono y digo, bueno, no, hasta acá. Todo lo que Sí, queda, sí. queda para el día posterior y ya está, porque si no es imposible. No tenés vida. Porque es así. Además, lo que pasa es que estuvimos mucho tiempo encerrados. Y recién Sí. ahora uno, viste, retomó la actividad, qué sé yo voy a caminar al lado del río, todas cosas, Claro. viste, ¿Dónde vivís? en Olivos. Ay, qué lindo, qué Re suerte. lindo. No, Sí. yo viví hasta los 20 años, 22 en Temperley. Claro, me habías dicho. Tengo todos mis amigos allá y me dicen, ay, ¿cuándo te vas a mudar? No, ni muerta. No, es que no, la verdad que no. O sea, nosotros, viste, Pero, de zona sur, pensar allá, yo tengo una amiga que vive en Villa Adelina hace un par de años, y claro, me lindo, queda como re lejos, pero sí. claro, me dice, todos los fines de semana nos vamos al río, el marido se va a remar, se va a andar en kayak, que es como otra lógica que acá para Es pensar. otra vida. Sí, Sí, es sí. otra. A mí me pasa eso, mucho más, más que en contacto con la naturaleza. Sí, 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 Tenés sí. el tigre, todo cerquita. Bueno, son las 11, Claro, ¿qué les parece? ¿Lanzamos? como quieras. Sí, como Perfecto. Sí, a mí quieras. porque somos re puntuales siempre en la Ah, semana. bueno, dale, no hay problema. Igual se están sumando, ya hay 20. Ah, bueno. Bueno, entonces, como admitir a todos, pongo. Ah, me tenés que poner de confitriona para que pueda Antes de compartir. irme, ¿sí, no?
para que pueda Sí. compartir pantalla. ¿O estoy esa, habilitada? esa sí, No, estoy habilitación. habilitada. Estás habilitado. Sí. Sí. Siguen entrando. Hola, buenos días. Hola, buen día. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Es la primera actividad que la Cámara organiza en esta temática, que esperemos que sea la primera de muchas. Así que ha sido también iniciativa y acompañamiento de la empresa Ligüe, que es socia muy activa de la Cámara. Y también invitamos a los socios presentes que si quieren acercarnos propuestas en relación a esta temática, lo hagan libremente. Y sobre todo que tengan mucha participación en el día de hoy, porque Luz tiene muchas ganas de intercambiar y de sacar dudas y demás, que ese es el objetivo del encuentro de hoy. Así que le doy la palabra a Luz, que se va a presentar. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio. Les cuento, si quieren ir prendiendo, yo soy docente universitaria, tengo el vicio de docente, así que si quieren ir prendiendo cámaras, así les veo las caras y nos vamos viendo, mejor. Yo soy Luz Canela Tsuji, yo soy secretaria de investigaciones en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, soy docente investigadora. Trabajo desde hace un par de años cuestiones vinculadas a los enfoques de géneros en ciencias sociales, con un equipo transdisciplinar de la facultad. Soy además coordinadora de la Diplomatura en Géneros y Sociedad, que desde 2019 se dicta en nuestra universidad entre las facultades de Derecho y de Sociales. Tengo además algunas otras cuestiones, participación en el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, presido una asociación latinoamericana también de carreras universitarias de relaciones públicas, trabajo en el ámbito de la comunicación estratégica y me estoy maestrando, estoy haciendo la tesis en la maestría en ciencia política por la UNSAM. Mi carrera de base de grado es de relaciones públicas, pero de alguna manera hemos entendido, o así lo entendemos por lo menos en nuestra facultad, que las ciencias sociales precisan de la transdisciplinariedad para poder dar cuenta y explicar y comprender de alguna manera los fenómenos que nos rodean, así que bueno, tengo como mucho vínculo también con otras disciplinas. El día de hoy, la propuesta en realidad es generar un espacio de taller, si bien yo tengo preparada como una cuestión más expositiva para dar cuenta de algunos conceptos, algunas ideas, discutir o ver algunos temas estadísticos y demás, la verdad es que la idea es generar un espacio, podríamos decir, de intercambio simétrico, en el cual entendemos que todos y todas y todes somos portadores de algún tipo de saber. Yo no es que vengo acá yo con el saber y se los imparto a ustedes, sino al contrario, la idea es como discutirlo e ir construyéndolo juntos, juntes. Así que, como bien decíamos al principio, la idea es que podamos entonces participar, que abra micrófono, que sea vía chat, estoy viendo 36 personas, es un número que está bueno para poder abrir micrófonos y que puedan participar, que se saquen dudas, que traigan aportes, reflexiones, que podamos como conversar en un marco de diálogo y de intercambio de ideas, porque sabemos que no todos pensamos lo mismo, y más sobre estas cuestiones que vienen de alguna manera a romper un poco los paradigmas tan rígidos y establecidos con los que veníamos. Así que, dicho esto, si quieren empiezo, voy a compartir pantalla. Es una presentación, voy compartiendo y compartiendo así nos vamos viendo la cara, pero la idea es que podamos ir conversando. Bueno, nosotros titulamos el webinar de hoy Estrategias para construir desde la diversidad. ¿Cuál es el contexto en el que hemos empezado a pensar y a discutir? Esto surge un poco de qué es lo que nos motiva desde por lo menos las ciencias sociales, pero también tiene que ver con todo un movimiento que hay a nivel social y cultural en Argentina, en la región, en el mundo, que nos dan el marco de alguna manera para poder empezar a traer estas discusiones en los distintos niveles y ámbitos.
Argentina es un país de avanzada con lo que tiene que ver con derechos, con ampliación de derechos para las minorías históricamente postergadas. Cuando pensamos en estas minorías históricamente postergadas, pensamos en el colectivo LGBTIQ+, pensamos en las mujeres, pensamos en las niñeces. Perdón, hay alguien con un micrófono abierto. ¿Podrás silenciarte? Celia, es el de Celia Castiglione. Sí, ahí está. Uy, recién me escucharon a mí, me quiero morir. Y Celia, estás con el micrófono abierto, pero no te mueras, no hay problema. No pasa nada, olvídate, no pasa nada. Ahora después te vamos a pedir que lo vuelvas a abrir, así compartís con nosotros. Les decía, en Argentina tenemos una legislación de avanzada en este sentido, no solo en lo que respecta a que somos un país solo en la región, sino también a nivel mundial. Desde el 2005 en adelante se han sancionado una serie de leyes. Yo traje las más importantes, pero la verdad es que existen otras leyes que también dan marco a esto. Una tiene que ver, por ejemplo, con la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la ley de ESI, de educación sexual integral, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género. En 2019 se sancionó la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Es una capacitación obligatoria y permanente, y, por ejemplo, las universidades han adherido a esta ley a través del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, y hay distintas organizaciones de la sociedad civil que también a raíz de estas cuestiones han empezado a adherir o a interesarse en temáticas vinculadas a los géneros y a la capacitación en perspectiva de géneros. Después está la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de paridad de los medios de comunicación, que es de este año, la ley de cupo laboral trans, travesti y transgénero, que también es de este año, y este marco también, en este marco entendemos que la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad también permite pensar como desde un posicionamiento muy particular y desde un paradigma distinto todo lo que tiene que ver con estas problemáticas. Por el otro lado, tenemos una organización de colectivos de mujeres y diversidades muy fuertes y también pioneros y que han marcado tendencia de alguna manera a nivel mundial. Desde el 84 se generan de manera anual los encuentros que hoy se llaman plurinacionales de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. En sus orígenes eran los famosos encuentros nacionales de mujeres. El movimiento Ni Una Menos, desde el 2005, que ha tenido repercusión en más de 65 países, si bien no se llama de la misma manera en todo el mundo, el fundamento y el reclamo, el nivel de organización surge de alguna manera a partir del Ni Una Menos en 2015. Es una organización, es un movimiento social, civil, que inició en redes y que se fue potenciando en las calles, entonces hay también una relación entre nuevas tecnologías, redes y lo que sucede en la organización de la sociedad, que en realidad lo que hace es reclamar Julio, está con el micrófono abierto. Soy yo, ¿no? Sí, Julio. Que lo que hacen es reclamar en contra de las violencias machistas, cuya máxima expresión son los feminicidios. Después está la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que también es una organización de la sociedad civil, que tiene más de 25 años en nuestro país, y que ha culminado de alguna manera, coronado su militancia con la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y después, por ejemplo, está, entre tantas otras, la CHA, que es la Comunidad Homosexual Argentina, que es pionera, que existe desde 1984, y fue la primera organización en Argentina en defender, de alguna manera, y organizarse en pos del reclamo de la ampliación de derechos para esta comunidad. Lo importante, vuelvo un minuto, ¿qué es lo importante de pensar en estas organizaciones y qué pasa con la legislación? Las organizaciones de estos colectivos lo que hacen es llevar de alguna manera las problemáticas o las agendas, los distintos issues que manejan cada una de estas organizaciones,
no solo a la agenda pública, sino también a la agenda mediática. Han impulsado y han movilizado muchas veces la visibilización de estas problemáticas y de estas cuestiones, y es lo que permite entonces que entre en conversación dentro de nuestra sociedad, y que entonces podamos repensarlo desde otro lugar y desde un punto de vista intentando, diríamos, modificar algunas cuestiones que tienen que ver con lo cultural y no solo con lo legislativo. También es importante entender que si bien tenemos un montón de leyes y que de alguna manera garantizan el derecho o el acceso a ciertos derechos, la legislación suele ir por adelante de la sociedad y de los cambios culturales de la sociedad. Entonces, si bien tenemos todo este paquete de legislación, hay muchas cuestiones que en nuestra vida cotidiana, en nuestros ámbitos laborales, de relacionamiento social, todavía tenemos que repensar y tenemos que ir moviendo, y yo creo que de alguna manera este tipo de espacios son los que vienen a movilizarnos y a invitarnos a repensar estas cuestiones. Desde el punto de vista, desde el plano internacional, nosotros nos paramos de alguna manera en dos series de principios o recomendaciones que tienen que ver con la aplicación de legislación internacional en torno a los derechos humanos a partir de la orientación sexual o de la identidad de género de las personas. La primera presentación se hizo ante la ONU en 2007, en la presentación de los principios de Yogyakarta, y en 2017, 10 años después, se presentaron los principios de Yogyakarta Plus 10, que de alguna manera da cuenta e incorpora en una mirada interseccional, y ahora en un ratito vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de interseccionalidad, de cómo se van cruzando distintas dimensiones al momento de vulnerar ciertos derechos que tienen estos colectivos. ¿Bien? El otro, de alguna manera, bueno, los otros parámetros que tomamos para poder discutir y seguir pensando estas cuestiones tienen que ver con los objetivos de desarrollo sustentables para el 2030. Ahora en un ratito vamos a conversar, a ver de dónde vienen y en qué ámbito se desarrollan cada uno de ustedes, pero entiendo que claramente por una lógica de las características que tienen sus organizaciones, están muy familiarizados con estos objetivos. Nosotros, de alguna manera, tomamos 3 de estos objetivos: el objetivo número 5, que plantea lograr la igualdad entre los géneros para empoderar a las mujeres y a las niñas; el objetivo 10, que implica reducir la desigualdad en y entre los países; y el objetivo 17, que propone las alianzas para lograr objetivos. Discúlpenme un segundo, perdón, pero tengo a alguien en la puerta, un segundito. Disculpen, dejé a alguien encerrado por eso. Les decía, estos objetivos que tienen que ver con la sustentabilidad, digo, con pensar en un mundo sustentable, como objetivo para el 2030, no necesariamente desde un punto de vista, podríamos decir, de sustentabilidad ambiental, sino entender cuáles son los elementos sociales que tenemos que modificar y cuáles son algunas cuestiones vinculadas a factores económicos, de redistribución de riqueza y demás, que pueden ayudar a reducir de alguna manera las brechas de desigualdad y a generar un mundo más sustentable. Vamos ahora a trabajar con algunos conceptos básicos para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, qué estamos problematizando, cuáles son las ideas que estamos discutiendo, repensando, reflexionando. De alguna manera lo que yo pretendo, o es un poco el objetivo de este espacio, no es venir a plantearlo desde un punto dogmático, sino en realidad proponer algunos conceptos, proponer algunas ideas, para tener como un piso común de discusión, desde donde pensar, y a partir de ahí, entonces, ver cómo esto se refleja o no se refleja en la vida cotidiana de ustedes, en las organizaciones de las que forman parte y demás. Uno de los conceptos o de las ideas que son centrales para poder entender o problematizar esto que nosotros venimos a conversar hoy, que tiene que ver con empezar a pensar a partir del paradigma de la diversidad, es la definición del patriarcado.
que es un concepto así como muy fuerte, muy repetido, y que no necesariamente todo el mundo y todos sabemos o compartimos la idea de qué es el patriarcado. Se entiende el patriarcado como un sistema jerárquico de relaciones en las que los varones heteronormativos son beneficiados por el simple hecho de ser varones. Este sistema institucionaliza el dominio y la superioridad impuesta por los varones, establece una forma de ordenamiento social, político, cultural y económico, y lo que es interesante es que propone pedagogías, estructuras, instituciones y prácticas que perpetúan esta dominación y que son naturalizadas por todos y todas. De la mano del concepto de patriarcado está el concepto de androcentrismo. El androcentrismo es una visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. Parte de la idea dice de que el hombre, de que la mirada masculina es la única posible y es universal. ¿Bien? Ahora es pregunta, y si quieren podemos abrir micrófono o lo hacen vía chat. ¿De qué manera visibilizan o identifican el androcentrismo o las cuestiones patriarcales en sus organizaciones, en su vida cotidiana? ¿Qué elementos para ustedes, o pueden entender ustedes que son patriarcales o androcéntricos? Pueden abrir micrófono si quieren, ¿eh? Ahí, dejo de compartir, así nos vemos. Bien, Sofi dice, las licencias por maternidad. Muy bien. ¿Qué concepto, qué de las licencias por maternidad es patriarcal? La idea, por ejemplo, digo, hay una desigualdad muy fuerte, digo, algunos gremios han logrado estirar, por ejemplo, las licencias por paternidad a 10 días, como si fuera todo lo que necesita un padre para poder sostener un recién nacido. Pero de alguna manera, las licencias por maternidad lo que hacen es sobrecargar todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado en la mujer. Y dan por sentado y refuerzan esta idea de que hay como roles asignados en la sociedad, y algunos tienen que ver con el rol de proveedor, que en general lo detenta el varón, y el rol de las tareas de cuidado, que es detentado por las mujeres. ¿Qué otra cosa es patriarcal, o consideran ustedes que es patriarcal o androcéntrico en la vida cotidiana, si quieren? La distribución, por ejemplo, la asignación de algunos deportes o algunas actividades, por ejemplo, designadas para niñas y otras designadas para niños. Los colores, la lógica esta de establecer que ciertos colores, por ejemplo, son para nenas y otros colores son para varones, como si otra cuestión tiene que ver con los juegos, con los juguetes, establecer que hay ciertos juguetes que son de varones, ciertos juguetes que son de nenas. Estas divisiones, por ejemplo, digo, por ahí cuestiones como muy sencillas, y después obviamente estamos plagados y plagadas de ejemplos que tienen que ver con esto. Tiene que ver con, por ejemplo, bueno, cómo debieran comportarse las mujeres, cómo debieran verse las mujeres y cómo debieran verse los varones. Y sobre todo, digo, esto hago como un spoiler de lo que vamos a ver en un ratito, pero también, de alguna manera, el patriarcado establece como una única forma de masculinidad, que es la aprobada, que es la deseable, que es como la forma en la que todos los varones hetero, cis, deberían comportarse. Y después también entonces lo que hace es discriminar o ir en contra no solo de las feminidades, sino de aquellas masculinidades que nosotros entendemos como marginales. Aquellas que no se adaptan a esa norma única y rígida, sino que de alguna manera lo que hacen es comportarse más parecido, por ejemplo, al comportamiento que debieran tener las feminidades. ¿Bien? Vuelvo entonces a compartir un minutito. Un concepto que es como central para pensar en cualquiera de estas ideas que vamos a seguir compartiendo, tiene que ver con la idea de la construcción social. El género,
como los mandatos, los estereotipos, las formas de comportamiento, el género también es una construcción social. No está vinculada a algo que sea biológico, como puede ser la genitalidad, ni algo vinculado a lo cromosomático, por ejemplo, ¿bien? Sino que es una construcción que se reproduce a través de las normas, las costumbres, los valores, las prácticas. Son tácitas, esto es, están invisibilizadas, nadie nos dice como abiertamente, no hay un manual de instrucciones de cómo deberíamos comportarnos, pero sí hay una reproducción y una enseñanza permanente a nivel cultural de dónde debiéramos ubicarnos y cómo deberíamos comportarnos. Esto se nos inculca desde nuestro nacimiento y se hace a través del lenguaje y la cultura. Por eso también hay como una discusión muy fuerte desde hace unos años a esta parte con respecto al lenguaje, esta idea del lenguaje inclusivo y no sexista. ¿Por qué? Porque se entiende que las formas en las que nosotros nombramos el mundo, de alguna manera constituyen categorías que dan cuenta de ciertos posicionamientos y ciertas jerarquías en el mundo. Entonces, por ejemplo, que el español, o sea, en español se utiliza el masculino para universalizar de alguna manera la existencia de todos, todas y todes, lo que hace precisamente es invisibilizar estas diferencias e invisibilizar a los otros géneros. Entonces, eso, digo, el lenguaje español, por ejemplo, es una muestra o es un ejemplo del androcentrismo. ¿Bien? Judith Butler, que es una de las autoras como referentes en lo que tiene que ver con la discusión sobre el género, la performatividad de género y cómo esta construcción social juega y tiene, o sea, como un rol muy importante en el momento de disputar y de las cuestiones políticas y personales en la sociedad, lo define como una complejidad cuya totalidad se posterga de manera permanente. El género nunca aparece completa de una determinada manera en una coyuntura de tiempo. ¿Bien? Entonces, el género no es algo acabado, no es algo cerrado. El género se puede entender como buena construcción social como algo dinámico y que está influenciado por muchos elementos y por muchas dimensiones. Entonces, la verdad es que hoy sí estamos en un momento social en el que los géneros empezaron a ser múltiples, o sea, se rompió el esquema patriarcal, binario, en el cual las personas solo podíamos ser o varones o mujeres. ¿Bien? Entonces, hay una apertura y una ruptura, digo, no es que antes, bueno, ahora existen un montón de géneros que antes no existían, no, en realidad es que esas personas siempre existieron. La diferencia es que en su momento muchas veces no tenían la etiqueta, no tenían la categoría para poder nombrarse a sí mismas, y no tenían la posibilidad ni la libertad de salir al mundo a expresar esa diversidad. ¿Bien? Porque el mundo estaba pensado y normado, de alguna manera, únicamente en dos categorías posibles. O eras varón o eras mujer. A lo sumo, lo que era una posibilidad, pero también estaba patologizado y también se entendía como una desviación de la normalidad, tenía que ver con la orientación sexual. La orientación sexual o la orientación sexoafectiva no es lo mismo que la identidad de género. Una cosa es cómo me autopercibo yo, qué identidad, o sea, si yo me percibo como mujer, si me percibo como lesbiana, si me percibo como gay, si me percibo trans, si me percibo varón, digo, hay formas de autopercibirse a uno mismo. Y otra cosa es por quiénes yo siento atracción o deseo sexual o afectivo. Entonces son como dos cuestiones distintas como para también empezar a dilucidar o a ordenar un poco de qué hablamos cuando hablamos de estas cuestiones vinculadas a las diversidades. ¿Bien? Tanto la orientación sexual como la identidad de género son el resultado, dijimos, de una construcción que es una producción también social, histórica y cultural, y entonces, por lo tanto, decimos que no existen papeles sexuales o roles de género que estén definidos por la biología o que estén inscritos en la naturaleza humana. ¿Bien? Lo único, podríamos decir que es común a la naturaleza humana es la diversidad, y es esta idea de que son todas construcciones sociales, que necesariamente los seres humanos estamos atravesados por la cultura. No podemos ser si no es a partir de la cultura. Y es esta cultura la que entonces nos ordena, nos posiciona en distintos lugares y distintas jerarquías con respecto a los otros. Acá hay como un esquema, yo después les voy a pasar
esta presentación, como para que lo tengan de apunte, para identificar algunas cuestiones. Yo les decía que una cosa es la identidad de género, que es cómo me autopercibo. Otra cosa es la expresión de género, que esto es cuál es mi performatividad, cómo me muestro hacia el mundo, cuál es esa expresión que hago de lo que yo percibo de mí mismo, mí misma, misme. Otra cosa es el sexo biológico, que tiene que ver sí con la genitalidad, y otra distinta tiene que ver con la orientación sexual. Hay distintas orientaciones sexuales o sexoafectivas, y las combinaciones, podríamos decir, de identidad de género, de expresión, de sexo biológico y de orientación sexual, pueden ser múltiples. ¿Bien? Hay como una diferencia, porque yo en algún momento lo nombré y creo que no lo expliqué, entre aquellas personas que nos identificamos como cissexuales, esto es cuyo sexo biológico y cuya identidad de género y expresión de género coincide, y aquellas personas que son trans, cuyo sexo biológico e identidad de género y expresión de género no coinciden. Por eso se considera, hay una diferencia entre quienes somos cis y quienes son trans. Bien, hago esta aclaración porque de alguna manera, tanto el patriarcado como el androcentrismo están basados o están centrados en la cis heteronormatividad. Yo les decía hace un rato que hay un concepto que es importante para poder pensar y repensar y reflexionar sobre estas cuestiones, que es el concepto de interseccionalidad propuesto por Kimberlé Crenshaw. La interseccionalidad se entiende como el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales, que dijimos, siempre son construidas, son culturales, son históricas. Estas categorías sociales pueden ser el género, la etnia, la clase social o la orientación sexual, y que nunca son biológicas, nunca son naturales, y siempre de alguna manera están interrelacionadas. Cada uno de nosotros en este espacio pertenecemos a distintas categorías que nos posicionan y nos ponen en lugares de opresión o de privilegio con respecto a otros. Estas formas de ordenamiento, podríamos decir, de lo social, dan cuenta del concepto de interseccionalidad. ¿Por qué es importante que pensemos a partir de la interseccionalidad? Porque nos permite entonces entender la complejidad de los fenómenos sociales en los que estamos avanzando. Y otra idea que tiene que ver con un poco lo que hablamos hace un ratito, cuando les pedimos la participación, que tiene que ver con los roles de género y los mandatos. Los roles de género se entienden como el conjunto de normas sociales, comportamientos, oficios o actividades que la gente debería hacer en función a su género. Son construidos, dijimos, varían de acuerdo al contexto geográfico e histórico, y lo que es importante de los mandatos es que nos dicen qué hacer, qué decir, qué pensar, qué no hacer, qué no decir, qué no pensar en base al género con el que nos identificamos. Esto, como bien decimos al principio, es cultural, es heredado, a medida, o sea, nosotros nacemos y a partir de ahí permanentemente se nos vamos incorporando y naturalizando estos roles y estos mandatos. Entonces, poder entender que esto se trata en realidad de una construcción social es lo que nos permite repensarlos y romper precisamente con estos mandatos para poder actuar libremente a partir de nuestras elecciones y nuestros deseos. Ahora, otra vez voy a necesitar que participen y vamos a ver cómo funciona el proceso de normalización en nuestras sociedades. Que vamos a cruzar entonces qué pasa con los estereotipos, los mandatos y estos roles de género de los que hablamos recién, con respecto a las mujeres. Las tareas en las casas de las mujeres. Las mujeres, ¿qué hacemos en nuestras casas, según estos mandatos o estos roles que tenemos asignados? Si quieren, vamos por chat. Las tareas domésticas, dice Marianela. Sí, muy bien. Los hombres, ¿qué tipo de actividades o de tareas hacen en las casas? En términos generales, es muy probable que muchos de ustedes también cocinen, también cuiden a los niños, los bañen, pero sí, tareas de mantenimiento, ver fútbol, dice Cristian, bien, mantenimiento, los que involucran la fuerza, perfecto, muy bien. Sí,
efectivamente, cambia los cueritos, paga las cuentas, porque también tiene que ver con este rol de proveedor. Muy bien. ¿Y las personas trans? En el imaginario, no sabemos, pero bueno, las personas trans, ¿qué tareas domésticas? Muy bien, Melissa dice que las mujeres también miramos fútbol. ¿Qué tareas hacen las casas las personas trans? ¿Con qué están asociadas? En general, en el imaginario, digo, y doy cuenta, me parece, digo, hablo un poco por el silencio en el chat. En nuestro imaginario, las personas trans, exacto, no están asociadas a las tareas en las casas. ¿Por qué? Porque están asociadas a una vida pública, y una vida pública que está como muy ligada a esto, a la idea que dice Luján, de prostitución, de las drogas. Entonces las personas trans no viven en una casa, no tienen como una vida doméstica, y entonces evidentemente no se encargarían de nada. O sea, dando cuenta, uno de los temas con los que yo estoy trabajando, de hecho es mi tema de tesis, tiene que ver con el colectivo trans travesti, y tienen al igual que las feminidades, recaen muy fuertemente todas las tareas de cuidado en este colectivo. Ahora vamos a ver las mujeres, profesiones de las mujeres. Sí, María Elisa dice que están relacionadas con la marginalidad de las personas trans, efectivamente. Profesiones vinculadas a las mujeres. Las mujeres, ¿a qué nos podemos dedicar? Cuidado de otros, ¿sí? Docentes, enfermeras, todos los soft, ¿sí? ¿Y los hombres? ¿Cuáles son las profesiones de hombres? Ingenieros, calculo que acá debe haber un montón de ingenieros, abogados, jueces. Las profesiones vinculadas a las mujeres están más vinculadas a lo social, y las de varones a las profesiones duras. Las mujeres pueden ser secretarias. El hombre, supongo que Magalí hablas del hombre ligado a la construcción. Sí, María Elisa, coincidimos. El hombre abogado, la mujer secretaria, los hombres bomberos. Efectivamente. ¿Y las personas trans? ¿A qué profesiones las asociamos? Ya lo hablamos de alguna manera. Lo primero que salió fue prostitución. Si no pensáramos en peluquería, muy bien, conductora de tele, maquillaje, exacto. Están asociadas a actividades vinculadas o a profesiones vinculadas al espectáculo o a la prostitución, efectivamente, cosmética, muy bien. ¿Y cuáles son los espacios asignados, cuando hablamos de espacio público o espacio privado, cuáles son los espacios asignados a las mujeres, cuáles son los espacios asignados a los varones o a los hombres y a las personas trans? Ahí un poco retomo el comentario de María Elisa, que dice: en mi época estudiar en la universidad era solo para hombres, y las mujeres a su casa y a los chicos. Entonces hay una cuestión vinculado al espacio en el cual las mujeres están muy asociadas al espacio doméstico. Es verdad que de unos cuantos años a esta parte esto se va rompiendo, pero las mujeres en general están mucho más asociadas a la esfera doméstica y privada, y el hombre en general a la esfera pública. De hecho, en la definición de la RAE, cuando hablamos de un hombre público, no estamos diciendo lo mismo que si decimos una mujer pública. La definición de la RAE de un hombre público es un hombre de negocios, es un hombre que se vincula con el exterior, que es profesional, que tiene posibilidades de establecer otros vínculos y demás. Y cuando hablamos de una mujer pública, en términos generales hablamos de una prostituta. Entonces hay una asociación de alguna manera a los lugares de pertenencia de estos colectivos. Y cuando pensamos en personas trans, travesti, ¿a qué espacios los estamos vinculando? En general dijimos a los espacios, dijimos que no los podíamos asociar con tareas en las casas, y las asociamos efectivamente, como dice Luján, a las calles. Efectivamente. A las calles, ¿por qué? Porque es el lugar en el que desarrollarían su profesión. ¿Bien? Entonces, esto tiene que ver, este ejercicio, digo y ahora después voy retomando algunos comentarios que me parece interesante que fueron surgiendo.
No tenemos datos, ahí voy Fabio, buena pregunta y hoy vamos a hablar un poco de estas cuestiones. Es importante, hacer como este ejercicio porque nos permite ver cómo de alguna manera nuestro imaginario y nuestro inconsciente colectivo nos permite posicionar y nos genera un ordenamiento de la sociedad y las personas dentro de esta sociedad, que nosotros sin querer, digo, y esto pasa permanentemente, lo vamos de alguna manera reproduciendo. Es real que a partir de la irrupción de los movimientos feministas y de toda una mirada como disruptiva con respecto a las lógicas patriarcales, esto se empieza a cuestionar y empezamos a desnaturalizar algunas de estas cuestiones, pero nuestro imaginario, porque somos todos, todas y todos sanos hijos del patriarcado, incluso aquellos que venimos trabajando en intentar como cambiar las lógicas y construirnos, seguimos asociando estas tareas, estos roles, estos estereotipos a los distintos colectivos. Pero vos me preguntás qué porcentaje son en la sociedad, dos cosas distintas, los homosexuales y las personas trans travestis. Todos los datos oficiales que se manejan en Argentina, pero también digo, en la gran mayoría de los países, son datos que son binarios. ¿Esto qué es? Tenemos datos sobre población de mujeres y población de varones. No tenemos datos sobre la población trans, por ejemplo. A partir de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, lo que sí podemos dar cuenta es cuántas personas, qué porcentaje podríamos decir de personas han hecho el cambio de DNI, pero la realidad es que no tenemos en ningún censo, bueno, de hecho porque el año pasado deberíamos haber tenido el censo que se hace cada 10 años, por una cuestión obvia de la pandemia no se pudo realizar, pero los datos que se tienen estadísticos son datos de hace más de 10 años en los cuales esta distinción no estaba hecha. Entonces, la verdad que no sabemos qué porcentajes son en la sociedad, ni en el censo, ni en general en ningún dato estadístico se levanta el dato sobre la orientación sexual, que es lo que vos preguntás con respecto a los homosexuales. Ese dato tampoco está, porque no se releva. María Elisa dice que hay más de los que pensamos o vemos y que muchos se esconden por cuestiones sociales o de trabajo. Efectivamente, hay mucha discriminación, hay no todos los espacios sociales, digo, sean de trabajo, sean de estudio, no todos los espacios se presentan como espacios seguros, entonces no todo el mundo puede libremente expresar su orientación sexoafectiva. Y acá yo también voy como un paso más allá, y no sé si todo el mundo debiera expresarlo. Lo que de alguna manera trabajar sobre estos temas nos va acercando a ciertas ideas o a eliminar ciertas concepciones previas, es dejar de presuponer, y eso me parece que es un ejercicio que uno sí puede ir haciendo de a poco, dejar de presuponer la heterosexualidad de todo el mundo. No necesariamente, digo, si yo conozco a una chica, le tengo que preguntar, che, ¿tenés novio? Porque tal vez esa chica no tiene novio, y tiene novia o novie. Entonces, de alguna manera violenta al colectivo LGBTIQ+, esta idea de esa presunción que tenemos como sociedad de que todo el mundo, para ser como normal, debiera ser heterosexual. Entonces, romper también un poco como con estas lógicas y empezar a pensar... claro, bueno, Rocío, yo tengo 20 años y ya no se da por asumida en mi generación la heterosexualidad. Es normal escuchar otros sinónimos. Bueno, perfecto. Un poco de esto se trata, pero efectivamente las generaciones, a medida que vamos avanzando en edad y que tiene que ver con un tema absolutamente cultural e histórico, la heterosexualidad es como la norma. Entonces, uno de los ejercicios tiene que ver con esto, con dejar de pensar o pensar en otras posibilidades para estos colectivos. Otro concepto que es central, lo mencioné hace un ratito, es el de las masculinidades. Dejar de pensar, digo, ¿por qué? Porque el feminismo o el transfeminismo, digo, yo voy como un paso más allá, no es algo que atañe únicamente o que pretenda resolver problemáticas únicamente del colectivo de mujeres o de mujeres lesbianas y trans, sino que de alguna manera la propuesta del transfeminismo, digo que es de algún modo el lugar desde el que yo me paro, es una propuesta que intenta construir una sociedad
más justa, más libre y más igualitaria. No hay un enemigo, los varones heterosexuales, cis, no son el enemigo. No hay un enemigo que esté encarnado en un sujeto o en varios sujetos determinados. Si queremos plantearlo como una lógica de qué es lo que combatimos, se combate de alguna manera el sistema patriarcal, pero como sistema, no los individuos que de alguna manera lo reproducimos. Entonces no es una guerra de, no sé, la idea de las mujeres o las mujeres y las trans contra los varones. No tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con la idea de esto que les decía hace un rato, construir sociedades que sean más igualitarias, más libres y más justas. Y en esta forma de buscar reconstruir las sociedades, también entran entonces los varones cis, heterosexuales, y sus múltiples formas de expresión de las masculinidades. Esto que hablamos hace un rato. Hay una masculinidad que se entiende como la hegemónica, que es la forma de actuar para ocupar ese lugar de varón. A ver, ahí vuelvo al chat y me dicen, ¿qué es la masculinidad hegemónica? ¿Cómo debieran ser los hombres? ¿Cómo se comportarían? ¿Qué características tienen que tener los hombres para ser hombres? Con todas las letras. ¿Qué cosas tienen habilitadas los hombres que otras identidades, como las feminidades, no tienen habilitadas? No depilarse, muy bien. No mostrar emociones. Me fui fuerte, insensible, desinteresado. Un hombre descuidado, dice Rocío. Hacer pis en la vía pública, los árboles, sí, totalmente, sí. ¿Qué más? Pitín. Ser agresivos. No llorar ni mostrar debilidad, ser fuertes, bien. Todos estos conceptos dan cuenta efectivamente de la idea que tenemos de la masculinidad hegemónica. Lamentablemente, seguimos escuchando, a mí a veces me pasa en espacios públicos, no se piensa en la plaza, de escuchar a padres, o sea, cuyos nenes de 4 o 5 años, no sé, se tropiezan, se raspan, los varones lloran, y que venga el padre a decirle, no seas maricón, los varones no lloran. ¿Por qué los varones no llorarían? Que hay una glándula que le falta, hay emociones, hay sensibilidades nerviosas que no tienen. Bueno, estos mandatos de los varones no lloran, si te pegan, pégale más fuerte. Después, yo también lo digo, dice Marianela, los varones lloran y pueden llorar, y está bien que lloren. Estos mandatos que tienen que ver con, bueno, no demuestres sensibilidad, porque si sos muy sensible, entonces seguro que sos puto. Esta cuestión de seguro que es gay, no sale del closet, es un reprimido. Es una forma de construir una masculinidad que muchas veces, y esto quienes trabajan, no es mi tema, pero vengo leyéndolo, quienes trabajan con hombres violentos, por ejemplo, arrancan por esta construcción desde las infancias, de cómo establecemos y cómo proponemos los modelos de masculinidad a seguir. En general, los hombres violentos, quienes como adultos son violentos, es que han sufrido violencias históricas y de manera sistemática. Esto no justifica al violento, no es una justificación del victimario, pero sí explica que no se trata ni de situaciones extremas, ni de situaciones patológicas. No hay una psicopatología, creo que es algo así como el 10% de los casos de hombres violentos dan cuenta de una psicopatología de fondo. El resto, el 90% restante, son personas normales dentro de los parámetros médicos, pero que tienen un tipo de comportamiento que se explica perfectamente a partir de estos mandatos de masculinidad. Esta imposibilidad de expresar emociones, esta necesidad de, y me parece que acá, que en la filmina siguiente está como la explicación de esto, esta necesidad de ser reconocido permanentemente y ser legitimado entre el grupo de pares. Otra cuestión muy vinculada también a la masculinidad hegemónica tiene que ver con la cantidad de mujeres que el hombre tiene.
Y esto tiene que ver muchas veces precisamente con cómo se legitiman los hombres entre su grupo de pares. Los hombres actúan no para que ser más atractivos para las mujeres, por ejemplo, ser más interesantes o sobresalir y demás, sino que tiene que ver con cómo esos mandatos son legitimados y te permiten ganar un posicionamiento y un lugar entre tus pares. ¿Bien? Entonces, ser hombre implica, y acá es lo que... ser hombre implica no ser niño o niña, no ser mujer. Entonces, de alguna manera, es una construcción por oposición a. Entonces, ser hombres, dijimos, es una negación a la feminidad o a las formas divergentes de masculinidad. La masculinidad hegemónica da lugar también a que existan masculinidades que nosotros entendemos como subordinadas o marginales. ¿Bien? Y estas masculinidades subordinadas o marginales, más allá de las feminidades, también sufren una relación de opresión con respecto a la masculinidad hegemónica. ¿Bien? Después hay algunos otros conceptos, y después ya abrimos un poco como el intercambio de vuelta, pero acá me parece que ustedes también van a tener para aportar algunos conceptos que tienen que ver con esta forma de estructuración que tiene la sociedad, que dan cuenta de cómo los distintos colectivos van ubicándose en distintos lugares y tienen vetado o no el acceso a ciertos espacios. Y esto tiene que ver específicamente con cuestiones vinculadas al ámbito laboral y a las cuestiones económicas. Hay un fenómeno, hay 4 fenómenos que vamos a trabajar ahora con algunos números estadísticos de Argentina. El primero es el de la feminización de la pobreza, el segundo es el concepto de techo de cristal, piso pegajoso y brecha de género. La feminización de la pobreza da cuenta de un mayor porcentaje de mujeres pobres frente al porcentaje total de hombres. Si uno estudia los deciles más pobres con respecto a la composición de los deciles más ricos en Argentina, vemos que en el decil más pobre, que es el número 1, el 66% está compuesto por mujeres. Mientras que, si nos vamos a la otra punta, al 10, que es el decil de las personas más ricas de Argentina, la distribución da cuenta de que el 65%, que la composición de este decil está compuesta en un 65% por varones. Si van viendo como la escala, cómo se va moviendo, esto explica de alguna manera, de forma gráfica, este fenómeno que yo les planteaba de la feminización de la pobreza. Viene de la mano también, y esto está relacionado con la cantidad de horas, y ahora lo vamos a ver en un ratito, la cantidad de horas que las mujeres deben dedicar a las tareas de cuidado y domésticas, que también les impiden de alguna manera, entonces, poder invertir ese tiempo en tareas remuneradas, porque las tareas de cuidado y las tareas domésticas son tareas en términos generales no remuneradas y no reconocidas de manera monetaria. Y también tiene que ver con otro fenómeno que está vinculado a la segregación horizontal, no solo vertical. La segregación vertical implica la capacidad de acceso que tienen las mujeres, por ejemplo, a distintos puestos jerárquicos, y la segregación horizontal lo que hace es establecer como nichos o espacios particulares para el desarrollo profesional de las mujeres. Un ejemplo, en las ingenierías, las mujeres representan menos del 30% de la población estudiantil y menos del 20%, si no me equivoco hoy, de los graduados en ingeniería. Después tenemos, por ejemplo, los espacios vinculados a enseñanza o a espacios docentes de formación docente, los cuales las mujeres ocupan, si no me equivoco, representan el 70 y pico, pues 75% de los estudiantes. Entonces hay una como distribución muy fuerte y una segregación horizontal muy fuerte. En Argentina, por ejemplo, los trabajos vinculados a tareas domésticas, al servicio de personal de casa, en un 98% está compuesto por mujeres. Entonces, esta segregación horizontal también da cuenta de alguna manera de los espacios a los que las mujeres tienen acceso para su desarrollo profesional. Y en términos generales, aunque sean remuneradas estas tareas, siempre son tareas que son muy mal remuneradas con respecto a otro tipo de tareas. ¿Bien? Otro concepto que es el techo de cristal.
El techo de cristal es la organización, es una forma de estructuración de las organizaciones que impide el crecimiento de las mujeres y que impide que alcancen cargos jerárquicos o espacios jerárquicos de liderazgo. Este es un informe que hizo el Banco Central de la República Argentina el año pasado, para el 8M. Se da cuenta de que hay un 30% menos de mujeres que de varones en puestos jerárquicos en ámbitos laborales. Claramente, esto como que se modifica, digo, es una estadística general argentina, se modifica en los distintos sectores, en los sectores, por ejemplo, vinculados a comunicación, que es mi espacio, y relaciones públicas, que es como mi espacio de expertise, esto está mucho más emparejado, a pesar de que el 82% de la población estudiantil y graduados de relaciones públicas son mujeres, cuando a medida que vamos subiendo en las escalas jerárquicas, las mujeres tienden a desaparecer. Bueno, de esto da cuenta el techo de cristal, que se asocia de alguna manera al concepto de piso pegajoso o suelo pegajoso. Son como dos conceptos que están asociados y que podrían explicar estas desigualdades. El concepto de piso pegajoso lo que dice es que las mujeres de alguna manera tienen una imposibilidad de despegarse del suelo, del piso. ¿Por qué? Porque están atadas a tareas vinculadas al cuidado y a las cuestiones reproductivas y al trabajo reproductivo en los hogares. Por ejemplo, este informe dice que las mujeres destinan al trabajo no remunerado más del doble de horas que los varones. Yo acá abajo les dejé, y después se los mando así lo pueden hacer. Ahora salió nueva una calculadora del cuidado de Argentina, que es una aplicación en la que uno va cargando cuántas horas dedica y te da la cantidad final de horas que vos dedicas por semana a las tareas de cuidado. Mientras que las mujeres en Argentina dedican el 79% del tiempo, 79% de las horas no remuneradas, contra un 21% en términos generales de horas remuneradas. En el caso de los hombres, este número va de 34 a 66. Hay una inversión en la cantidad de tiempo que se utiliza. ¿Bien? Y después, el último concepto que teníamos para conversar era el de brecha de ingresos. Las mujeres en Argentina ganan aproximadamente un 27% menos que los varones. Y esto es hablando de iguales cargos, iguales responsabilidades e igual tiempo. Esta brecha, que podemos decir que se ve achicada en algunos sectores gracias a los convenios colectivos de trabajo y algunas reglamentaciones, la realidad es que cuando uno se pone a analizar los números macro y las estadísticas, la diferencia es del 27%. ¿Bien? Entonces, sigue habiendo desigualdades basadas en los sesgos vinculados a los géneros. Vuelvo a lo mismo que hablamos cuando Fabio preguntó. Tenemos solo datos binarios construidos entre mujeres y varones. La realidad es que cerca del 80%, digo, en un informe que se realizó, una encuesta que realizó una organización en 2012, creo que es el dato que tenemos del colectivo trans travesti, el 80% del colectivo, que si no me equivoco eran 400 casos que se habían estudiado, el 80% declaró no haber tenido nunca un trabajo en blanco. Entonces es un colectivo que tiene particularidades muy específicas. Es un colectivo que en términos generales, por cuestiones vinculadas a los estereotipos que se manejan, los roles asignados, la discriminación, la violencia que sufren y demás, en términos generales muchas veces no han terminado ni siquiera la secundaria. Entonces son personas que no tienen accesos en términos generales a la educación superior o a una educación profesionalizante. Esto genera un problema severo al momento de querer acceder a algún tipo de trabajo en blanco. El 69%, si no me equivoco, en el último estudio que se hizo del colectivo trans travesti, dijo que en algún momento pasó por una situación de prostitución. Entonces, es un colectivo altamente vulnerado, y no digo vulnerable, sino que es vulnerado por las estructuras mismas de la sociedad, pero del cual la realidad es que debiéramos tener como mucha más información, porque precisamente los datos y la información es lo que nos permite construir política pública. Entonces es hoy una deuda pendiente que se está trabajando, efectivamente, pero
hoy no tenemos esos datos como para poder repensarlos, ¿bien? Ahora revisamos nuestra organización y acá, si me equivoqué, me dicen, en la SEMA, digo, en la Cámara, de 17 cargos, yo acá, a confesión de parte, relevo de pruebas, es lo que dice la web. De 17 cargos directivos, hay uno solo ocupado por una mujer, y ese único cargo es una suplencia, es un cargo que es suplente. ¿Bien? Techo de cristal. Y de las empresas miembro, que son 65 empresas, 0, ninguna de las empresas es liderada por mujeres. ¿Es así o me equivoco? También da cuenta, entonces, de que este fenómeno, más allá porque muchas veces uno como que cae en la tentación de decir, bueno, pero yo conozco un caso en el que, por ejemplo, no sé, tenemos una rectora mujer. Sí, pero digo, y ahora vengo y me hago cargo de qué pasa con mis organizaciones, con mi espacio organizativo. Yo que vengo del espacio de la universidad, en todas las universidades públicas, nacionales y provinciales, solo el 10% de los rectorados están ocupados por mujeres. En mi universidad hay una única decana en las 5 unidades académicas, y es la primera decana mujer en la historia de la universidad, que estaba a punto de cumplir 50 años. Si uno busca y mira cómo es la composición, por ejemplo, de estudiantes en nuestra universidad, más del 60% de las estudiantes y de las graduadas son mujeres. Entonces no es que no existen mujeres para ocupar esos cargos, sino que hay cuestiones vinculadas a la estructura misma de las organizaciones, que evidentemente se relacionan con todo esto que estuvimos trabajando y conversando hace un rato, que son estos factores interrelacionados, que de alguna manera impiden que las mujeres ocupen estos cargos directivos. Y vuelvo a decir lo mismo, ni hablar del colectivo trans, travesti, transgénero. En el caso Sofi de Rosa, dice, es un directorio de 3, son 2 hombres y una mujer. Bueno, ahí apareció de alguna manera una mujer en algún espacio directivo. Y ahora vamos como al cierre de qué es la perspectiva de género, cuáles son algunas estrategias para pensar o cómo podemos avanzar sobre estas cuestiones en las organizaciones. Incorporar la perspectiva de géneros es un término que sirve para visibilizar la desigualdad precisamente que generan las diferencias sexuales y las construcciones de las identidades de género, que siempre se dan de una manera que es no lineal ni predeterminada. ¿Bien? Nosotros lo que decimos en general es que incorporar la perspectiva de géneros en nuestra vida cotidiana es como ponernos unos lentes violetas o lentes del color que ustedes quieran. El violeta es el color del feminismo, entonces por eso planteamos que se incorporan unos lentes violetas que nos permiten cambiar la mirada. Nos permiten entender la complejidad de la realidad social, política y cultural. Entendemos también, a partir de incorporar esta perspectiva de géneros, que tenemos algún tipo de compromiso con esta realidad y con la transformación de esta realidad, o en su efecto con la reproducción de ciertas estructuras y esquemas que lo que hacen es reproducir las cuestiones de opresión. Nos permite entonces comprender la diversidad para disminuir las estigmatizaciones socioculturales que impone esta mirada binaria que tenemos de la sociedad. Permite visibilizar modos en que las identidades sexuales y genéricas fueron pensadas originalmente con esta matriz que hablamos al principio, que era heterosexual, binaria, adultocéntrica y androcentrista. También hay una cuestión muy vinculada a el valor y la legitimidad que tienen los adultos en nuestra sociedad y la imposibilidad de las niñeces de expresarse. También en ese sentido es importante entender que la ESI lo que permite no es generar ideología de género, sino desnaturalizar algunas situaciones y visibilizar posibilidades para las niñeces de expresarse, de sentir, de construir identidad, y entender que algunas prácticas que generan los adultos en contra de los niños, niñas y niñes no son correctas y están penadas incluso por la ley. Si no hay alguien, digo, hablo específicamente de los casos de abuso infantil, si el 80% de los casos de abuso infantil se dan de manera intrafamiliar, pueden imaginar que necesitamos algún agente externo que le hable a esas niñeces sobre qué cosas están bien y qué cosas están mal, y cuáles son los límites con respecto a mi propio cuerpo.
quien no puede pasar esos límites. Si en las familias esto no va a suceder, entonces la ESI como un espacio de formación en las escuelas es fundamental. Bien. La perspectiva de género también permite desmenuzar el sentido común, esto que nosotros planteamos hace un rato, que tiene que ver con las ideas que nosotros traemos, que hemos naturalizado con respecto a las desigualdades y a las inequidades. Nos permite poner el foco en los modos cotidianos que tenemos de construir vincularidad y vivir la sexualidad, cómo utilizamos el lenguaje, cuáles son los roles sociales, cuál es la división sexual del trabajo, y cómo son los modos comunicacionales con los que nos estamos vinculando. Permite, en definitiva, construir prácticas que son inclusivas y democráticas para toda la sociedad, y esto que hablábamos hace un ratito, desnaturalizar las opresiones y las desigualdades. Algunos impactos esperables vinculados específicamente con nuestras organizaciones. Me contaba Javier cuando le pregunté el tema de la composición de los espacios de liderazgo en las organizaciones, que haciendo trámites con la IGJ, la Inspección General de Justicia, lo que les planteaban era la implementación de la nueva normativa que exige paridad de género en los cargos directivos de las organizaciones, lo cual es complejo porque sí, al interior de cada una de las organizaciones, de las empresas que componen la Cámara, las mujeres tampoco están, es muy difícil poder generar esta paridad para adelante. Son temas que yo pongo sobre la mesa y que después tendrán que como pensar, que discutir y que analizar también, yo creo, al interior de cada una de las organizaciones, por qué las composiciones de espacios de liderazgo jerárquicos están dadas de esta manera. Si efectivamente es que no hay mujeres que los puedan ocupar, o si hay un sesgo en las instituciones que impide que estas mujeres puedan alcanzar estos espacios de liderazgo. Es importante entender que el techo de cristal no se rompe solo. Esto es, por más voluntad que las mujeres puedan tener, para que las organizaciones puedan adquirir otro tipo de forma al momento de estructurarse, o por ejemplo que tengan más mujeres en los cargos jerárquicos, implica muchas veces cambios en las lógicas de la organización. Por ejemplo, las mujeres no llegan, no quieren tomar puestos directivos porque no tienen tiempo, porque se tienen que hacer cargo de las tareas de cuidado de sus hijos, priorizan otras cuestiones, entonces no es que la organización no quiera, ellas no pueden. Efectivamente suele pasar y suele haber algo de esto, en el que la mujer dice, si yo ya tengo una carga de 6, 7 horas diarias de tareas de cuidado en mi casa, por más que sea profesional, yo no puedo hacerme cargo de una tarea, de una actividad que me requiera 12 horas más, porque si no, no duermo. Entonces, relegan los espacios de crecimiento porque no tienen cómo compensar precisamente y cómo equilibrar esta vida familiar con la vida profesional. Digo, esto es un fenómeno que se da, entonces lo que las organizaciones deberíamos empezar a repensar es cómo esta carga, por ejemplo, de 12 horas que llevaría un cargo gerencial o directivo, podría organizarse de una manera, por ejemplo, más colaborativa, que no sea la mujer, esa mujer líder la que tenga que ocupar 12 horas necesariamente de todos sus días para ciertas cuestiones, sino que pueda armar, por ejemplo, equipos de trabajo que sean más flexibles, más dinámicos, y que puedan de alguna manera compensar esa carga horaria. Hay que pensar, la verdad es que fuera de la caja, hay que pensar de manera lateral opciones, porque con esta misma lógica, lo único que hacemos es reproducir estas barreras, ¿bien? Bueno, sí, María Elisa dice, por eso las chicas jóvenes no piensan en casarse y en tener hijos, efectivamente. Digo, atado lo que hablábamos al principio con respecto a las licencias por maternidad, en muchos casos las búsquedas laborales piden únicamente varones. ¿Por qué? Porque se entiende que los varones, por más que decidan ser padres en algún momento, se van a tomar, con suerte, 3, 4 días de licencia laboral. Entonces, las mujeres, si vos estás una mujer en edad de tener familia, preferís no contratarla precisamente porque después se va a embarazar, va a pedir licencia, no va a poder cumplir y demás. Si las licencias fueran equitativas y pensáramos en corresponsabilidad al momento de, por ejemplo, los cuidados materno-paternales, entonces eliminaríamos ese sesgo, por ejemplo, en las búsquedas.
Pero bueno, son un montón de cuestiones vinculadas a la política pública, pero también a las políticas de las organizaciones para poder repensar. Nuestras organizaciones, ¿tienen espacios de cuidado, por ejemplo, de las primeras infancias? ¿Tienen guardería? ¿Está contemplado un plus por guardería para las mujeres con familia, para los varones con familia? Son como un montón de alternativas o cuestiones para poder pensar algunas lógicas distintas para intentar eliminar estos sesgos de diferenciación por las cuestiones de sexo o de género. Después, otro de los elementos para tener en cuenta, que son cuestiones positivas al momento de incorporar la perspectiva de género, tiene que ver con las certificaciones de igualdad de género, la CIRAM número 11, que es una certificación de calidad de empleo, en el cual se contempla y se evalúa este ítem con respecto a la igualdad de género y las condiciones que se generan dentro de las organizaciones para eliminar estos sesgos. El otro, que tiene que ver con cuestiones intangibles, tiene que ver con la reputación, la construcción de reputación de nuestras organizaciones. Están muy vinculados, obviamente, a una cuestión ética y a un posicionamiento ético de la organización con respecto a esta posibilidad de alinearse con estos, por ejemplo, objetivos de desarrollo sustentable para el 2030, digo, pensando más allá del compromiso de sus organizaciones y sus empresas con la sustentabilidad ambiental, pensar también la sustentabilidad desde esta otra pata social que tiene que ver con el impacto y la construcción entonces de una sociedad más igualitaria. La diversidad en los equipos, incorporar personas, digo, no solamente incorporar, digo, feminidades, sino también incorporar personas del colectivo LGBTIQ+, genera y fortalece la diversidad de los equipos, y esto es, multiplica la cantidad de puntos de vista, ayuda a eliminar muchos sesgos que nosotros podemos tener, digo, cada uno y una de nosotros tiene un sesgo particular que da cuenta de su posicionamiento individual, desde el punto de vista interseccional, de sus cargas vinculadas a las cuestiones culturales, históricas. Entonces, construir equipos diversos permite entonces multiplicar estos puntos de vista y eliminar algunos sesgos. Dan cuenta los equipos diversos de un aumento sustancial en lo que tiene que ver con la innovación y la creatividad, precisamente porque estas mentes distintas se potencian y permiten entonces pensar de manera no lineal algunas cuestiones. Así que redundan, podríamos decir, la incorporación de estas diversidades, redunda de alguna manera en potenciar nuestras organizaciones. Y después, una cuestión que es como más concreta de la reciente ley de cupo laboral trans, travesti, transexual, si bien aplica y es obligatoria, es de aplicación obligatoria para el Estado Nacional, establece en los artículos 10 y 11 prioridad en las contrataciones del Estado a organizaciones que tengan incluido en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero. Y en el artículo 11 habla de los incentivos al sector privado, ya que las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias, trans, travestis, transgénero, se pueden tomar como pago a cuenta de impuestos nacionales. Digo, como para pensar en algunas cuestiones que tienen que ver más con lo intangible o con la construcción de equipos, y algunas que tienen que ver más con el impacto, podríamos decir, económico directamente sobre nuestra organización, al momento de pensar en incluir entonces diversos actores, podríamos decir, en nuestra organización. Con respecto, vuelvo un minuto para atrás y ya ahora vamos cerrando y si quieren dejamos un espacio de intercambio. Con respecto a la incorporación del colectivo trans travesti, que yo les planteaba hace un rato que es un colectivo que ha sido históricamente vulnerado, que muchas veces no tiene la capacitación necesaria o la formación necesaria para ocupar ciertos cargos, esta ley también implica la formación y la capacitación de estas personas para ocupar estos cargos. En el caso del Estado, claramente corre por cuenta del Estado, pero hay muchos programas del Ministerio de Provincia, del Ministerio de Mujeres y Diversidades de Provincia, pero también de Nación, que están orientados a la formación y la capacitación de este colectivo, a fin de que efectivamente puedan ocupar estos distintos puestos laborales. También implica, digo, sumar a personas del colectivo trans travesti en nuestras organizaciones, implica una capacitación y una sensibilización a toda la organización para poder incorporar a personas con características
distintas, diversas con respecto a lo que nosotros hemos normalizado en nuestras sociedades. Entonces, es un trabajo y es un doble esfuerzo muchas veces, sí lo es. Nosotros estamos convencidos de que es necesario, digo, para poder generar una sociedad que sea más igualitaria, que sea más sensible, que sea más ética también, generar estos esfuerzos. Todo lo que tiene que ver con la incorporación de esta perspectiva de género y el abordaje de la diversidad, es un trabajo, sí, y es un proceso que lleva tiempo, que implica un compromiso como muy fuerte y una toma de posición con respecto a aquello que queremos desaprender para volver a aprender, de aquellas cuestiones que queremos reflexionar y repensar, y es un trabajo que es permanente. Digo, incluso aquellas que venimos hace muchos años trabajando sobre estos temas, leyendo, investigando, escribiendo, capacitándonos, reflexionando, intercambiando, todos los días nos encontramos frente a algunas cuestiones que decimos, esto yo no sé si está bien. No sé si está bien decirlo, no sé si está bien pensarlo, no sé si está bien analizarlo en estos términos. Es lo que en investigación muchas veces llamamos tener vigilancia epistemológica. Esto es, estar revisando permanentemente cuáles son los conceptos con los que pienso, cuáles son las etiquetas que les pongo a las cosas que me voy cruzando en la vida vinculadas a esta organización de la sociedad, a los fenómenos que se nos van cruzando. Entonces, no es fácil, pero estamos convencidos y convencidas que vale la pena. Para nosotros entonces abordar la diversidad desde el paradigma de los derechos humanos es reconocer la igualdad ante la diferencia. Es el derecho a ser diferente y al mismo tiempo tener los mismos derechos que nos igualan ante la ley. Nuestra mirada frente a las cuestiones de género pone el foco sobre los términos como oportunidad, igualdad, libertad, autoestima, respeto, consideración, aceptación, derechos, trato digno. Apostamos por generar estrategias que garanticen lo que desde la nueva teoría estratégica de Rafael Alberto Pérez se llama el mejor vivir para nuestras sociedades. Muy en sintonía con lo que todas sus empresas y con lo que esta Cámara de alguna manera propone desde el punto de vista de la cuestión ambiental. No se trata únicamente de sobrevivir y de que nuestra generación pueda llegar a término, sino que se trata de generar condiciones para un mejor vivir de nuestras sociedades y para que las nuevas generaciones también vayan heredando de alguna manera un mundo que sea mejor y no los escombros de lo que quede. Así que les agradezco muchísimo por el tiempo, por el respeto y por la participación, y si quieren, bueno, les dejo mi contacto, yo igualmente les voy a pasar la presentación, así les queda como apunte, y si tienen preguntas, dudas, lo conversamos. Voy a leer algunos comentarios que me fueron quedando. María Elisa dijo que para la sociedad y las empresas, cuando el hombre se casa sienta cabeza y cuando la mujer se casa ya es una problemática porque va a quedar embarazada. También hay otro concepto, se presupone la maternidad obligatoria. Si sos mujer te vas a embarazar porque tenés que ser madre. Y hay un montón de mujeres que hoy, por suerte, digo a favor, se animan a decir, yo no quiero maternar, yo no quiero ser madre, no es lo que quiero para mi vida. Que hasta hace no mucho, y hablo incluso, me animo a decir, no sé, 5 o 10 años, no sé si está muy bien visto decir esto abiertamente, yo no quiero maternar. Es como, ¿por qué sos tan egoísta? Y vos, y las mujeres que no pueden. Alan dice, ¿es suficientemente abarcativa la política pública sobre equidad de género en el ámbito laboral? ¿O las empresas pueden tener otro tipo de estrategias de diversidad propuestas por empleados? La verdad, Alan, es que todo lo que tenemos hoy vinculado a política pública en el ámbito laboral, de incorporación de estos colectivos, es obligatorio de alguna manera o está orientado directamente al sector público. En el caso de las organizaciones privadas, se generan como ciertas facilidades o ciertos beneficios, como ya les mostraba hace un rato, de manera que las organizaciones puedan plegarse al cumplimiento de estas leyes, pero yo entiendo y yo siempre soy amiga de que cada organización, por su propia lógica y su propia cultura, que es muy particular, elabore las estrategias de manera particular, digo, alineadas muchas veces con estas cuestiones que se vienen proponiendo a nivel nacional, pero las estrategias de diversidad yo creo que tranquilamente pueden ser propuestas por los empleados o por los espacios de dirección de cada una de las organizaciones. ¿Por qué? Precisamente porque
hay particularidades de cada organización y hay cuestiones vinculadas a las culturas organizacionales que pueden obstaculizar o facilitar ciertas propuestas frente a otras. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Desacuerdo? ¿Impugnación? ¿Algo de lo que hayamos conversado? Fue así como maratónico, ahora me estoy viendo la hora, así como maratónico de conceptos y de ideas y de algunos números, y pretende ser, como dijimos al principio, como el primer encuentro o la primera instancia para poder problematizar y pensar como desde esta perspectiva. Re difícil, Cristian, tu pregunta, sí te lo digo. La idea del todes, el chiques, en realidad la E se está utilizando para visibilizar la lógica no binaria. Digo, quienes no se reconocen ni como mujeres ni como varones, utilizan la E para poder expresar su identidad. ¿Bien? Son aquellos que, insisto, están por fuera de la lógica histórica de mujeres y varones. Y la X se utiliza, podríamos decir, para dar cuenta o de manera indiferenciada del todos, todas, todes. ¿Qué pasa con la X? Es muy difícil al momento de la lectura. O sea, efectivamente son palabras, digo, aquellas palabras que son reemplazadas por la X, son palabras que no existen, digo, quienes discuten esto, que no existen en el diccionario, esto es real, y que además dificultan la lectura. Sin embargo, cuando uno quiere ser como más inclusivo, lo utiliza. Tiene que ver también de los contextos. Muchas veces, por ejemplo, en vez de hablar de, no sé, los ciudadanos, las ciudadanas, hablamos de la ciudadanía. También, digo, el momento de comunicarnos es como buscar cuáles son las estrategias que no invisibilicen a ningún colectivo, pero que tampoco dificulten la comunicación. Pero bueno, eso es un seminario entero, de alguna manera. Si quieren, en algún momento podemos hacer uno específico de comunicación, para problematizar o ver como algunas estrategias y algunas cuestiones vinculadas a esto. Celia, ¿cómo trabajar con los prejuicios? Buena pregunta. Yo, por mi experiencia, los prejuicios muchas veces están vinculados al desconocimiento. O sea, el prejuicio surge de que yo desconozco, no tengo vínculo, no estoy familiarizado con aquello sobre lo cual tengo prejuicio. Entonces, ahora vamos, Fabio, a tu comentario. Uno de las cuestiones que yo creo que es necesaria es, primero, digo, para trabajar con los prejuicios, es no imponer así como una bajada de línea o una lógica única para poder pensar las cuestiones, sino que lo que hay que hacer de alguna manera, me parece a mí, es generar espacios de diálogo en los cuales pueda fluir, me parece que esta idea de generar espacios seguros sirve y aplica como para un montón de estos temas que estuvimos conversando. Un espacio seguro es un espacio donde yo sé que me puedo expresar libremente, que yo puedo compartir mis ideas, que yo puedo decir que estoy en desacuerdo con algunas cuestiones y las puedo dialogar. Digo, con la certeza de que eso no va a generar ningún tipo de castigo o de sanción, ni social, ni económica, ni laboral y demás. Entonces, aquellos que tienen así como mucho prejuicio sobre algunas cuestiones, yo creo que hay que facilitarles espacios de diálogo, llevar la información que está haciendo falta en esos espacios. Con el colectivo trans travesti es tremendo el prejuicio que hay, pero tremendo. ¿Y por qué? Porque siempre nos han vendido el colectivo como o las chicas del espectáculo que son ridiculizadas, excepto en el caso de cómo se reconstituyó, no sé, pienso en Flor de la B, el lugar que hoy ocupa Diana Surco en Canal 7, y algunos como casos muy particulares. En términos generales, siempre han sido como el elemento chistoso y gracioso del cual hacer burla en los medios de comunicación. Entonces, es o la prostitución y la marginalidad de las drogas, o esa cosa espectacularizada. Y en el medio, la verdad es que la gran mayoría del colectivo de las chicas trans travestis son
personas normales, que sienten, que se enojan, que son divertidas, que son menos divertidas, que son más extrovertidas, que son menos extrovertidas. Digo, son personas con toda la multiplicidad y la diversidad que existe incluso en esta sala. Pero bueno, este desconocimiento y esta falta de vínculo, porque hay ciertos sectores de la sociedad que efectivamente no tienen este vínculo, genera muchísimo prejuicio. Entonces, para mí una de las formas es también como, bueno, entrar en contacto con. Yo le tengo idea a los homosexuales, a los gays, porque si es hombre gay me va a acosar, siendo varón, ¿no? Esto no, que no venga un puto, porque si no, pero no, muchachos, o sea, no, y probablemente te vincules con un montón de hombres que son gays y no te hayas enterado y nunca te hayan querido acosar, porque probablemente no seas un hijo tampoco. Lo mismo pasa igual con las lesbianas, esta idea de, ay no, que no venga una lesbiana porque si no, mirá si me acosa, pero ¿quién sos? ¿Por qué te acosaría? O sea, esta cuestión es decir, nada, con esa lógica, o sea, no pueden venir hombres, o sea, no te puedes vincular con ningún ser humano porque mirá si te acosa, o por ejemplo, o mirá si no te gusta cómo se comporta. Entonces, hay cuestiones que están muy atravesadas por esto de la orientación sexoafectiva, la identidad de género y demás, que generan mucho prejuicio. Y para mí, yo insisto, para mí es falta de conocimiento, falta de vínculo. En la medida en que uno se empieza a vincular con este colectivo, que empieza a desandar estos estereotipos, estos prejuicios, a ver de dónde viene, empieza a tirar del hilo, se va desanudando. Sí, Luján dice, creo que la presencia de personas trans en los medios de comunicación ayuda mucho a combatir los prejuicios, es el punto de partida. Yo efectivamente creo esto. La posibilidad de que existan... Perdón, Celia, estás con el micrófono abierto. Ahí está, ya no más. Listo. La posibilidad de que se construyan representaciones diversas en los medios de comunicación efectivamente ayuda. Ayuda a que quienes son parte del colectivo, quienes están atravesando esta fluctuación o esta cuestión dinámica en la construcción de su identidad, tengan modelos a seguir, tengan posibilidades de verse, de proyectarse en un modelo a seguir distinto, en un yo del futuro, por decirlo de alguna manera, y por el otro lado ayuda a que en términos generales en la sociedad se vayan entendiendo otras problemáticas y se vayan entonces compartiendo de alguna manera o generando la posibilidad de empatizar sobre algunas cuestiones en particular. Sofi, ¿hay programas desde el colectivo para generar estos espacios en empresas de generación de conciencia? Mira, hay un programa que es muy bueno, que es Contratar Trans, que es una organización sin fines de lucro, que se sostienen por el aporte de distintos particulares u organizaciones, que lo que hace es generar o facilitar el acceso del colectivo trans travesti y vincularlo con organizaciones que están buscando precisamente contratarles. Así que Contratar Trans es un buen espacio, obviamente asesoran y facilitan y no le cobran nada a las personas del colectivo trans travesti, y lo que hacen es facilitar entonces el contacto y pueden también ayudar en generar estos espacios de formación y de concientización en las organizaciones. Así que eso es como una buena punta. No crean, a ver, que no parezca que esto es como que está súper como resuelto. Nosotros en la organización, en nuestra organización, en la universidad, digo, en sociales, por ejemplo, no tenemos a ninguna persona trans travesti contratada. Yo estoy en la Secretaría de Investigaciones y es mi propuesta para el año que viene, y me cuesta un montón, o sea, eso no es que yo vengo a decir, ay, no, porque es tan fácil y ustedes hacen las cosas mal, no, bueno, no, todos hacemos las cosas como podemos hasta ahora. Es un proceso que está iniciando, que tiene un par de años, pero que la verdad es un proceso que va a ser largo y que implica derribar un montón de mitos, un montón de barreras, implica tiempo, reaprender, reflexionar, generar los espacios, pero bueno, yo creo, y en esto estoy convencida, que es el camino, para achicar las brechas de desigualdad de alguna manera. ¿Por qué es mayor el porcentaje de trans travestis que de... Espera. Fernando, ¿querés abrir el micrófono? Porque no sé si es pregunta o es aseveración. El porcentaje de... Perdón, es pregunta, sí. Sí, el porcentaje de...
de trans, de personas trans, travestis, transgéneros, según la ley, es del 1%. Pero popularmente el trans es hombre a mujer y no mujer a hombre. Tu pregunta es si es de hombre o mujer. No sé si es estadístico. Lo popular es que el hombre quiera ser mujer o se convierta en mujer, pero no es popular que una mujer sea trans a hombre. ¿Me explico? Yo conozco un montón de casos, de generaciones ¿Sí? más jóvenes, ¿eh? Es real lo que decís, conozco como muchos casos de generaciones, hoy serán, sí, sub-20, sub-25, de personas que nacieron con genitalidad femenina y que han adoptado una identidad masculina, pero en los casos efectivamente más grandes, de gente mayor, como que el proceso de trans fue de personas con genitalidad masculina que fueron a identidades feminizadas. Pero mirá que hay de todo, así te lo digo. Hay un montón. Me parece que estas libertades, o sea que efectivamente estamos en sociedades que están siendo menos restrictivas, sigue existiendo sectores reaccionarios, siguen existiendo muchas situaciones de violencia, de feminicidios, de transfemicidios, digo, esto está clarísimo, digo, yo no soy tan ilusa de pensar que no, pero así todo, me parece una sociedad, asistimos a una sociedad mucho más, sí, que está queriendo generar las condiciones de libertad, o de flexibilidad, o de diálogo, de intercambio, para que ciertas personas, ciertos colectivos, se sientan más libres de ser quienes son, básicamente, de poder expresarse y vivir su vida según sus deseos más íntimos. De hecho, la generación de espacios como este ya da cuenta de que estamos queriendo encarar como una mirada distinta para las sociedades que vienen. Y se pregunta de por qué esta diferencia, no sé, porque a qué viene y de qué da cuenta, porque es muy complejo también el entender cómo se constituyen cada una de las identidades. ¿Por qué alguien que nace con genitalidad masculina, por ejemplo, se siente una feminidad o se siente una mujer? Es muy complejo. En muchas de las chicas trans travestis con las que yo tengo contacto, esto de darse cuenta que su ser, que su identidad no se condice con el mandato y con aquello que le dicen que tiene que ser, surge muchas veces a partir de los 3, 4 años, o sea, cuando son muy chiquitas, se dan cuenta que yo no quiero jugar al fútbol, yo no me quiero poner un short, a mí me gustan las muñecas, me gustan los vestidos, yo me quiero maquillar, yo quiero tener el pelo largo, o sea, cuestiones que surgen cuando son muy chiquitas, es que ya hay una cuestión, entonces, por eso digo que es muy complejo, y que en realidad cada historia de vida creo que explicaría, no hay una regla que explique por qué pasa una cosa o la otra. Magalí plantea que cree que son más visibilizados y más juzgados los casos de trans mujeres, que capaz por eso parece que hay más. Sí, puede ser, también. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? ¿Estamos? A ver, yo me conformo con que algunos de los conceptos que hayamos traído a este espacio les hayan servido o para tener más claras algunas diferenciaciones, algunas ideas, o para sacudir un poco la estantería y dejarlos repensando o recalculando algunas cuestiones. No es nada para que... Marianela pregunta cómo nos aconseja seguir recorriendo esta mirada de diversidad e inclusión. Yo creo que hay como muchos caminos para poder pensarlo, cada uno desde sus ámbitos como particulares de desarrollo profesional, pero bueno, yo creo que esto, más allá del desarrollo profesional, tiene que ver también con un compromiso ciudadano, cívico, con el tipo de sociedad que queremos construir para adelante. Y yo creo que hay algo que es importante, pero este es un poco el sesgo mío como docente, que cuanto más lean, cuanto más se informen sobre distintas miradas, posturas, cuanto más incluso escuchen o se puedan familiarizar, no importa, si
las conocen directamente, o ven videos, o ven documentales, o ven entrevistas a personas de distintos colectivos, pueden empatizar y pueden entender la complejidad de estas problemáticas que estamos planteando, porque muchas veces es muy fácil, inclusive, digo, yo que soy mujer, heterosexual, cisgénero, estoy en un lugar de privilegio con respecto a un montón de colectivos, estoy en un lugar de opresión, podríamos decir, con respecto a los varones, cisgénero, heterosexuales, sí, pero estoy igual ocupando un lugar de privilegio. Entonces, también poder como dimensionar cuáles son los lugares que ocupamos, cuáles son los aportes que podemos hacer, y generar de alguna manera también, me parece que continuar con espacios de intercambio, de reflexión, es una forma de alguna manera de avanzar en estos caminos. Y después, dentro de cada organización, cada uno, una de ustedes sabrá qué es posible, qué no. Es probable que, no sé, existen protocolos de actuación en situaciones de violencia, discriminación por cuestiones de género, de identidad de género, de orientación sexoafectiva. Capaz pensar en la generación de estos protocolos puede ser un primer paso para ordenar algunas cuestiones o poner a la organización a trabajar sobre estos temas, pensar en la contratación de alguna persona, el colectivo trans travesti también puede ser una, pero me parece que es esto, que es entender que es un proceso, que es largo, que implica mucho trabajo personal y colectivo, y que cualquier espacio de reflexión, por más cortito que sea, o por más intensivo que sea, cualquier espacio de reflexión y de intercambio sirve para poder desandar un poco este camino y de alguna manera avanzar sobre esta construcción de sociedades más justas. Magalí recomienda la película Yo Nena, Yo Princesa, que es la historia de Luana, que es la primera niña trans que obtiene su documento en Argentina, sin la necesidad de... No, mentira, con el proceso judicial, porque todavía no estaba la ley, que es muy buena para aprender sobre el tema. La madre de Luana lo que hizo fue es la presidenta de la Asociación Infancias Libres, es Gabriela Mancilla, y la fundación también tiene espacios de formación interesantes, dan cursos de capacitación, dan charlas, así que también es como otra punta para poder pensarlo. Obvio que sirve, hay que seguir aprendiendo y trabajando para lograr una sociedad más justa e igualitaria para todos. De nada, Marianela, un gusto haber estado aquí. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, tienen mi correo. María Elisa dice, en Ligüe tenemos un programa de integridad y compliance que toca temas de conductas de género, y ahora vamos a desarrollar e integrar al programa una política de género. Bien, bien, genial, lo felicito. Yo creo que eso, que también pensar cuáles son estas políticas, cuando hablamos hace un rato de lo de techo de cristal, por ejemplo, cuáles son las políticas que cada organización o incluso la Cámara puede pensar para las distintas empresas que la componen en pos de achicar estas brechas, de facilitar, o sea, esto es lo que yo les decía, bueno, pensar como fuera la caja y de manera lateral, cuáles son estrategias para que, por ejemplo, puedan acceder a cargos jerárquicos más mujeres, o puedan ocupar, no sé, qué pasa con los espacios, por ejemplo, de trabajos operativos, si están ocupados por mujeres o no, o las mujeres siguen ocupando todos los espacios soft, bueno, como repensar un montón de estas cuestiones, pero yo creo que siempre tiene que atender, o sea, no ser impuesto, sino que de alguna manera tiene que atender a la particularidad de cada organización. Pero bueno, insisto, vengo a dejarles un montón de interrogantes y de ideas como para seguir reflexionando. Espero que les haya servido, y cualquier cosa quedo a disposición por cualquier consulta o duda que tengan, o cualquier comentario. Javier, cierro acá, cerras vos. Buenas, bueno, Luz, muchas gracias por tu tiempo, por la buena predisposición para contestar todas las preguntas. Les agradezco a todos los oyentes, gracias por participar, le da muy buena dinámica cuando todos hacemos consultas a medida de que Luz iba explicando cada uno de los conceptos, que para muchos son nuevos, también hay mucho tema generacional, como hemos hablado con Luz, que quizás gente de arriba de 60 no tiene los mismos conceptos que fuimos empezando a
a digerir y masticar y adaptar gente quizás de 30, y ni hablar los que ahora tienen 20, 15, que van a tener directamente otra mentalidad en estos conceptos. Gente, si alguno tiene alguna pregunta, que reflexione, se le venga después a la cabeza, tienen el mail de Luz, o si no tienen el mío, que es la casilla de info, me la mandan, yo se lo paso a Luz, y Luz se lo estaré contactando. De todas maneras, estaremos dejando a disposición la presentación que utilizó Luz, y también el video de este webinar, por si alguno quiere compartirlo internamente a alguien de la empresa que se lo haya perdido, no haya podido participar, o lo que fuere. Le agradezco mucho a la gente del IWE, a Rocío y Marianela, que nos dieron una mano, que ellas trajeron la idea de llevar a cabo este webinar, y también nos han dado una mano con la difusión. Bueno, podemos cerrar, pueden seguir cada uno con sus actividades. Gracias a todos por participar. Gracias a ustedes de la SEMA por facilitarlo. Gracias, Que Marianela. tengan muy buen día, gracias. Gracias, Luz. Hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias, chao, chao. Chau, chau. Muchas gracias.